Muy bien, entonces, bueno, en algunos casos, cuando nosotros nos entregan nuevas asignaturas para diseñar, nos van a indicar si esa asignatura la vamos a diseñar con base a lecturas, con base a ebook o con base a manual, ¿no? Entonces, tengo entendido ya las últimas que estamos trabajando del plan 2018, que es noveno, décimo, casi ninguna va a tener manual, solo, o creo ninguna, pero para los demás planes de estudio que vienen más adelante, por ejemplo en el plan de estudio, si no me equivoco, plan de estudio 2022, que ya se nos viene, vamos a empezar dentro de poco, ¿no? Dentro de medio año, creo. Entonces, para ese tipo sí nos va a tocar nuevamente manual, entonces, y para eso va esta capacitación, ¿no? Porque a alguno de ustedes tal vez le toque desarrollar ese tipo de recursos. Entonces, empecemos por lo más fácil, el ebook. Ya, ebook viene de libro electrónico, así sencillo. Y el formato más conocido y recontra utilizado aquí en la China y en Estados Unidos, en todo sitio, es el formato PDF, ¿no? Que es el formato portable de documento, ¿no? PDF. Entonces, hay otros como es el EPUB, ¿no? Que es para, por ejemplo, esas tabletas Kindle que venden, ¿no? De Amazon para leer, etcétera, pero el más utilizado y el más, digamos, esparcido en el mundo es el PDF. Entonces, casi todos los libros y material que estamos utilizando para la asignatura van a estar en este formato. Ya, y entonces, ¿cómo yo identifico? Entonces, les voy a compartir algo de las reglas internas que tenemos, ¿no? Nosotros como Universidad Continental tenemos algunas directrices para diseñar asignaturas, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros denominamos ebook a un libro que tenga, ¿no? Les voy a mostrar un sílabo para eso. Voy a seguir con mi sílabo de procesos de software. A ver, eso lo tengo creo que ya lo cerré. Ah, no, aquí está. Sí, aquí está proceso de software. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se planea una asignatura, se convoca al docente diseñador que el primer paso que hace es crear el sílabo y selecciona los ejes temáticos. Hay todo un proceso que llevamos a cabo, pero en cada unidad va a seleccionar al menos unos cuatro o tres o más, ¿no? Ejes temáticos. Entonces, cuando esos ejes temáticos están, muchos de ellos, en un solo libro, ese libro pasa a ser como libro cabecera de la asignatura y le denominamos internamente como el ebook de esa asignatura. Entonces, ¿cuándo es la valla? Cuando un libro tiene del 70% a más de contenido de la asignatura, quiere decir me desarrolla todos estos ejes temáticos. Entonces, ese libro puede pasar a ser un ebook. Y entonces, profesor, entonces, o Paul, ¿no? ¿Cómo identifico cuál puede ser el ebook? Justamente cuando se elabora la asignatura, se considera eso. Y aquí, en la última parte, tenemos la sección bibliografía, donde o bien el ebook se ubica en la bibliografía básica o bien en la complementaria. Entonces, por regla, tenemos una regla que nos pide SUNEDU, que algunos de estos libros estén disponibles en nuestra biblioteca para que el estudiante consulte, ¿no? Entonces, o bien alguno de estos libros lo tenemos en físico o bien lo tenemos en formato digital. Entonces, para este caso, en el anterior taller que hemos hecho APA, les he mostrado justamente, ¿no? Varios de los temas, casi el 70%, este libro lo desarrolla. Casi, ¿no? Entonces, podemos considerar que el libro Ingeniería del Software de Roger Pressman del año 2010, podemos considerar a ese libro como el ebook de la asignatura. Entonces, si no mal no recuerdo, en nuestra guía, no, perdón, en nuestro registro, nuestra matriz de registro, ahí hay un campo que nos pide el ebook de la asignatura. Entonces, nosotros podríamos completar la información de este libro
en esa parte de la asignatura. Y si nos piden como entregable, ¿no? De que qué libro hemos utilizado como cabecera en las lecturas de la asignatura de consulta principal, entonces nuestro ebook principal va a ser este. Y efectivamente, ¿no? Como lo he buscado aquí en, en el hub de información, voy a volver a ingresar. Entonces, yo hago ese ejercicio, ¿no? Ingreso al hub de información, entro a ebook 724, voy a recurso, busco, ¿no? Puedo buscar cualquiera de los 3, 4, 5, 6, generalmente hay hasta 6 libros que proponen, entonces busco uno por uno, ¿no? Entonces lo encuentro, entonces procedo a utilizarlo, ¿no? Y al docente lo guío para que aquí estén propuestas la mayoría de lecturas, ¿no? Y como verán, también está utilizando el formato PDF, ¿no? Entonces, aquí está disponible y lo pueden ver. Entonces, este tipo de bibliografía pasa a ser ebook. Ahora, puede ser el caso de que no haya libro efectivo para esta asignatura. No hay problema. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que utilizar mis lecturas, uno o dos libros. ¿No? En este caso, yo podría recomendar que cualquiera de los dos libros que haya utilizado para la lectura pueda pasar a ser como un libro. Ahora, yo no lo tengo que hacer, yo le tengo que preguntar a mi docente qué libro es el libro coquito para mi asignatura, ¿no? Mi libro básico que sí o sí el estudiante debería leer. Entonces, ahí me va a indicar. ¿Mm? Muy bien, entonces eso mismo que acabamos de hacer en el hub de información, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, eso tenemos que realizar. ebook 724, por lo general, tiene libros de Pearson y McGraw-Hill. Libros de investigación o más comunes de literatura los encontramos en EBSCO, ¿no? Aquí podemos encontrar libros de psicología, etcétera, ¿no? Luego, en ENI Ediciones encontramos libros más que son de ingeniería, informática y sistemas. Obviamente, Architecture Open Library son libros que podemos utilizar para civil, para arquitectura, ¿no? Para ese tipo de asignatura. ¿No? ProQuest ebook Central también tiene una variedad de libros, no solamente de un tema, sino de varios, ¿no? De varios temas. Entonces, digital igual, ¿no? No, son libros generales, también hay libros de literatura. Entonces, de acuerdo al libro que esté en mi sílabo, yo voy a ir buscando a cada una de las librerías, ¿no? Entonces, se pueden apoyar del bibliotecario o de lo que dice acá, ¿no? De lo que dice acá. Entonces, el bibliotecario, tú le puedes preguntar, no me acuerdo en qué repositorio están los libros de McGraw-Hill. Ah, en ebook 724 ahí vas a encontrar más que todo McGraw-Hill. Entonces ahí le puedes utilizar. Yo de cabecera utilizo más estos porque Pearson y McGraw-Hill son libros muy serios y muy, muy utilizados en universidades. Entonces es la primera que utilizo. Luego utilizo ProQuest y Book Central, EBSCO, ENI, porque también me dan cursos de ingeniería informática. Y por último, Digitalia. Esos son los que más utilizo. Los demás no los he explorado mucho, una que otra vez los he utilizado. Entonces, si el docente encuentra algún libro interesante, utilícenlo, no hay ningún problema. Son repositorios que tenemos disponibles para la universidad. Entonces, y no solo eso, ¿no? Entonces, también hay algunos repositorios que podemos conseguir, ¿no? Siempre Google, ¿no? ¿Y cómo podemos conseguir? Vamos a hacer una búsqueda, ¿no? En Google, si ustedes ponen aquí en las búsquedas, tipo de archivo, a continuación el título, van a encontrar, ¿no? Varios artículos y PDFs que están publicados en ese, ¿no? File type, PDF y el nombre ahí, ¿no? Son comodines. Otro que pueden hacer, perdón, aquí está. Otro también, un buen repositorio vendría a ser archive.org, ¿no? Vamos a entrar aquí, .org. Ahí pueden encontrar libros, ¿no? Por ejemplo, acá.
Acá en la búsqueda, yo puedo buscar libros de ingeniería. Otro es academia, ¿no? Vamos a ver que cargue. Bueno, aquí ven, aquí hay publicaciones, hay podcast también pueden utilizarlo, hay todo tipo de recursos, ¿no? Ahorita no tengo el nombre de libros, pero aquí sí pueden aparecer nombres de libros. Por ejemplo, Estrategia en Procesos de Ingeniería, aquí hay un libro, ¿no? Y este es del Fondo de las Naciones Unidas, son libros que ya han obtenido el permiso, no hay problema, ¿no? Y muchas veces aquí puedes tener formatos para descargar o imprimir, ¿no? Muy bien. En academia también, acá puedes enlazar tu cuenta y hacer las búsquedas. Y hay mucho material en la academia. También esto, si no me equivoco, es de la ONU también, ¿no? Entonces son repositorios que puedes buscar y encontrar los libros, justamente que estamos aquí viendo en los sílabos, ¿no? Ahí pueden estar publicados. Muy bien, muy bien. Bueno, ya hemos hecho la búsqueda del libro en el hub de información, ¿no? Lo podemos encontrar y acá lo podemos visualizar, ¿no? Muy bien, no sé si tendrán alguna duda ya para pasar al segundo tema que es manual. ¿Alguna pregunta? ¿Todo les quedó claro? Entonces, la herramienta principal es el sílabo. Hago la búsqueda en Google, en los repositorios o en el hub de información. Si lo encuentro, hago uso de ese libro y lo registro como si fuera, si tiene más del 70% del contenido de los ejes temáticos de la asignatura, lo puedo registrar como si fuera un libro ebook de la asignatura. Si no, no hay ningún problema, sigo utilizando mis lecturas que tengo, porque se da el caso que hayan unas asignaturas bien rebuscaditas y un libro que te cubra 70% del contenido no existe. Entonces, no hay problema con eso. Y siempre anotando eso, si en el caso de la revisión, ya cuando hemos terminado la asignatura, nos pide que sustentemos el ebook, podemos decir eso, ¿no? Hemos propuesto, digamos, en cada unidad dos lecturas y con esas dos lecturas ya se está desarrollando, no tenemos un libro ebook encontrado, no lo tenemos registrado por este motivo, porque no hay, dos, porque los ejes temáticos son dispersos, tres, no hay un libro que cubra ese contenido. Entonces ya con eso estaríamos supliendo ese requerimiento que nos solicita. Muy bien, ¿alguna pregunta ya para pasar a manual? Muy bien, manual. Muy bien, entonces como les mencioné, creo que casi ninguna asignatura ahora, noveno, décimo, va a haber, ¿no? Con diseño de manual, pero sí las siguientes van a aparecer alguna que otra con manual, entonces es bueno que sepan cómo diseñarlo. Dentro de los recursos que le hemos compartido, he incluido un ejemplo de una asignatura que yo he diseñado, más las plantillas del manual, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar. Eso ya lo deben tener aquí, por ejemplo, el ejemplo, tenemos un manual de administración de base de datos que ya está realizado, ¿no? Ahí es incluido como ejemplo. Y también están las plantillas, ¿no? No está incluido dentro del kit porque asumo que no vamos a diseñar por ahora, ¿no? Pero sí más adelante va a haber manual. Entonces aquí están las plantillas. Es de lo que debemos considerar, ¿no? Y más que todo, es seguir las directrices que nos dice aquí, ¿no? Entonces, para eso les voy a indicar. Entonces, ¿manual qué es? Es un material didáctico que agrupa o compendia lo principal de la asignatura y se organiza con base a los ejes temáticos que están en nuestro sílabo. Y es de autoría del docente que está diseñando la asignatura. Muy bien, entonces, ¿qué debemos considerar? Ahí, como les he mostrado hace un momento, tenemos una plantilla. Entonces, siempre este manual debe ser elaborado en Word, utilizando sí o sí nuestra plantilla digital. La letra que vamos a utilizar para el contenido en general es Century Gothic 10, pero tiene un formato, por ejemplo, los títulos, como aquí estamos viendo,
tienen un tipo de letra un poquito más grande. Entonces, esos formatos, por favor, respétenlo, déjenlo tal cual está en la plantilla, ¿no? Les voy a mostrar nuevamente la plantilla. Aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es letra más grande, entonces, esta, la de aquí, es la que nos referimos a Century Gothic número 10. Esta es la letra, entre comillas, oficial que utilizamos, ¿no? El resto, títulos, todo, es un poquito más grande, si no me equivoco, es 12. Entonces, en la plantilla que les entregamos, ya está pauteado, simplemente tendrías que el docente sentarse y desarrollar, ¿no? No hay nada más que cambiar sino utilizar cómo está estructurada la plantilla. Muy bien. Interlineado debe ser sencillo. Los márgenes también, no habría nada que modificar a los márgenes porque la misma plantilla ya está en este formato. Solamente eso para cuidar, ¿no? Que cuando te entreguen la plantilla no lo modifiques. Siempre debe estar en estos formatos, superior e inferior 2.5, derecha e izquierda 3.0 centímetros, ¿no? Y la extensión, esto sí es muy importante, de todo el manual, quiere decir unidad 1 y la unidad hasta la unidad 4 debe ser entre 80 y 120 páginas. Pero el diseño nosotros le vamos a pedir que lo elabore un archivo por cada unidad. Quiere decir que cada unidad debe oscilar entre 20 a 30 páginas. Ahora, puede ser que una unidad sea 18 páginas y la otra sea 22. No hay ningún problema, se acepta, ¿no? Pero debe oscilar entre 20 y 30 páginas. 40 páginas y es mucho material, los estudiantes ya no lo leen, es un manual que no es tan didáctico, entonces la idea es que el docente sepa sintetizar todo el contenido que va a desarrollar en su unidad en esa cantidad de hojas. Y por práctica, ¿no? Nosotros ya, desde que he entrado, voy diseñando como 90, 120 manuales, entonces no es práctico. Y esta cantidad ya lo hemos medido y es lo más didáctico que podemos hacer. 20 hojas, muy bien. 25 está bien. 30 ya diría que es mucho. Entonces, tienen que dosificarlo cuando ya lo trabajen con su docente. También que, como todos nuestros demás recursos, también el manual tiene una estructura que sí o sí siempre debe respetarse. Siempre debe haber un índice, que es una de las primeras hojas que se incluye, una introducción, que también tiene una estructura, la organización de la asignatura, que esto está en una sola hoja, que incluye el resultado de aprendizaje, las unidades didácticas, el tiempo mínimo de estudio y el desarrollo de las unidades, donde incluimos diagrama de la unidad, la organización de los aprendizajes, que es el desarrollo de los ejes temáticos propiamente dichos, ¿no? Una sección de la teoría práctica que ya la conocen por las diapositivas, ¿no? Que es un ejemplo real de la parte teórica que hemos desarrollado antes, ¿no? En este caso en el manual lo hemos desarrollado antes. Ahí le damos un ejemplo, ¿no? De cómo se aplica en la realidad. Por ejemplo, podemos nombrar una empresa, un caso anecdótico, ¿no? Un caso ejemplo, ahí lo brindamos. Luego el glosario de unidad, donde incluimos mínimamente 8 términos, y la bibliografía de la unidad, donde incluimos las referencias en APA versión 7 de lo que hemos utilizado, los conceptos, los textos de otros autores. Muy bien. Entonces, en la portada siempre debemos poner el nombre de la asignatura, el nombre del autor y datos de a qué unidad pertenece ese documento, ¿no? En el índice siempre debe tener un título, siempre se debe respetar el orden y el sangrado, ¿no? Ahí estamos viendo un orden que hay específicamente los numerales, ¿no? El tema 1 y del tema 1 tenemos el punto 1.1, 1.2, tema 2, 2.1, 2.2. La misma plantilla ya proporciona automáticamente para que se generen esto. Entonces tendrían que utilizar bien la plantilla para que se genere bien el índice. Y una vez terminado, clic derecho y actualizar la tabla de los contenidos. Quiere decir para que estos números siempre muestren los números que corresponde con el documento. En la introducción, aquí la sugerencia, ¿no? Al menos mínimo 4 párrafos. Y en cada párrafo, por ejemplo, presentamos la descripción de la asignatura, los resultados y su importancia. En un segundo párrafo, la organización, cómo está el manual, una descripción de los contenidos.
En el tercer párrafo, cómo estudiarlo, ¿no? Cómo estudiar el manual. Y finalmente, algo de motivación, un cierre, invitando al estudiante siempre a desarrollar con entusiasmo la asignatura. En la organización de la asignatura, tenemos que incluir tal cual, sin modificar el resultado de aprendizaje de la asignatura, y una tablita con los cuatro, ¿no? Resultados de aprendizaje. Y resaltamos de este color, ¿no? La unidad que corresponde. Como es la unidad uno, resaltamos la unidad uno. Si estuviéramos diseñando la unidad 3, resaltamos de este color medio celestito claro la unidad 3 e igualmente el tiempo de estudio de la unidad 3. Esto es información copy-pegue del sílabo. No tenemos que modificar, generar nada. Simplemente copiamos y pegamos. Luego, el título de la unidad, tal cual está el sílabo. Y un diagrama puede ser un diagrama mental, un diagrama infografía, también puede ser este tipo de diagrama simple, donde está el título de la unidad y los cuatro ejes temáticos, ¿no? Para que tenga una idea de que el estudiante de qué le toca en esta unidad. Luego está el desarrollo de los temas de los ejes temáticos, donde utilizamos citas textuales. Para eso está nuestro manual APA versión 7, donde vamos a guiar al docente cómo realizar la cita, las referencias, los parafraseos, ¿no? Entonces, aquí dentro del texto utilizamos todo eso. Y cada vez que nosotros vamos a citar, ¿no? Nosotros debemos generar su respectiva referencia que va a estar en nuestra parte de la bibliografía. Y siempre, recuerden, como este va a ser, digamos, una producción del docente, siempre que se utilice alguna idea, texto, tabla o imagen que ha creado otro autor, debemos citarlo, ¿no? Para evitar plagio. ¿Por qué? Porque una vez que nos entregue esto el docente, nosotros le vamos a pasar el Turnitin, ¿no? Entonces, cuando le pasemos el Turnitin, vamos a tener un reporte de copia, ¿no? Y esa copia no debe pasar, si no me equivoco, el 25 o el 30% de todo el contenido. Entonces, debemos procurar que todo lo que haya utilizado el docente sea suyo, o si es de otro autor, ese contenido que sea de otro autor, sí o sí, siempre, 100% de las veces, debe estar referenciado. Muy bien. La parte de la teoría de la práctica, ya lo dije rápido, ¿no? Planteamos un ejemplo en la vida real, ¿no? De todo el tema teórico que está más arriba en nuestros ejes temáticos, ¿no? Ejemplificamos, ponemos ejemplos de una empresa X, cómo se ha aplicado, cómo se ha llevado a cabo, etcétera. En glosario de la unidad, nosotros aquí explicamos algunos términos que no han sido explicados dentro del manual. Por ejemplo, podemos haber mencionado que es un DBA, pero dentro del manual no está explicado qué es un DBA. Entonces toca que en el glosario sí se defina, ¿no? qué es un DBA. Si la definición es también propiedad de un autor, lo hemos sacado de un diccionario, lo hemos sacado de un libro, también tenemos que usar acá la cita respectiva, ¿no? Acompañada con su referencia en la bibliografía. Como mínimo, debemos usar 8 términos. Como máximo, no hemos puesto máximo, pero giraría entre unos 15, 16 términos, no más, no es bueno tampoco tanto, ¿no? Entonces, mínimo 8 y está muy bien. Finalmente, de la bibliografía de la unidad, vamos a hacer uso de las referencias APA, ¿no? O sea, quiere decir que todas las citas que hemos utilizado arriba debe tener su respectiva bibliografía referencia en APA versión 7. ¿Listo? Finalmente les voy a mostrar eso mismo ya llevado a un ejemplo. Aquí lo tengo, si no me equivoco, en el manual, ¿no? Este es un manual que desarrollado en enero de este año, creo, si mal no recuerdo, o finales del año pasado. No es de un curso de base de datos de Ingeniería Informática y Sistemas. Y está, entonces aquí está el contenido. El eje temático lo está desarrollando acá. Esto es en APA versión 6, no tenemos manual en versión 7 de APA versión 7, por eso le estoy mostrando en versión 6, ¿no? Aquí está la referencia, no lo he hecho esto el docente, sino lo he sacado de arquitectura de bases de datos,
del autor Villegas, ¿no? Entonces ahí tenemos cada cosa que no haya sacado o que no sea del autor, lo está referenciando aquí con su respectiva cita, ¿no? Entonces así lo está realizando. Muy bien. Desarrolla contenido, cubre los ejes temáticos que está en el sílabo, sí o sí. Por ejemplo, si tiene 4 ejes temáticos el sílabo en esta unidad, los 4 ejes temáticos los puede desarrollar y los tiene que desarrollar. Finalmente, ya cuando ha finalizado sus ejes temáticos, pone un ejemplo real, ¿no? De cómo hace una asignación de una cuenta email en un servidor SQL, ¿no? Ese es de la teoría de la práctica, está llevando a la práctica algún aspecto teórico que está desarrollado antes. El glosario está proponiendo a ver cuántos términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos exactos. Y finalmente la biografía, ¿no? Ahí está, por ejemplo, habíamos mencionado a Villegas y aquí está esa bibliografía, aquí está, ¿no? Entonces, la cita que estaba arriba utilizándose, aquí está su respectiva referencia. Y listo, ese es un manual. Como les dije, debe oscilar entre 20 a 30 páginas. Esta unidad 1, el docente ha hecho 23 páginas, contabilizando desde la portada hasta la contraportada. Quiere decir todas las hojas, todas, ¿no? Entonces, es un manual, digámoslo, perfecto, ¿no? Porque está dentro del índice, ¿no? O de los parámetros que hemos brindado, tiene todas las secciones que hemos hecho, la ha elaborado tal cual le hemos indicado, ¿no? Está muy bien elaborado, ha cubierto todos los ejes temáticos que le hemos pedido, ha hecho sus citas y referencias y ha incluido las secciones adicionales que son el glosario, como también las referencias en APA y de la teoría de la práctica. Ese es el ejemplo. Y este mismo les he compartido y está en el aula que Joshua ha publicado y que es sustento de estos talleres. Muy bien, eso sería todo. No sé si tendrán alguna duda sobre manual para ya dar pase a mis demás compañeros y yo cierro y sería conmigo todos los temas que me han encargado conmigo hasta otra oportunidad. No sé si tendrán alguna duda. A ver, Brian, Jordan, que son los que más preguntan, veo. No sé si tendrán alguna duda, consulta, si no ya para cerrar. Adelante, Jordan. Sí, una consulta. Este manual, como según explicaste, es uno por cada unidad, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, el manual es uno solo, es uno por asignatura, pero lo hemos segmentado uno por cada unidad. Quiere decir que vamos a tener 4 archivos para ese manual. Ya, listo, perfecto. Genial. Listo, entonces esta información va a quedar grabada, esa aula virtual tengo entendido que va a quedar a través del tiempo, entonces ustedes van a tener la oportunidad de consultarlo más adelante si es que les toca diseñar un manual, entonces consúltenlo, véanlo de nuevo la grabación y si tienen alguna información o preguntas adicionales pueden consultarlo a los coordinadores o en algunos casos también a nosotros. Entonces, veo, no hay más preguntas. Les agradezco esta atención, ¿no? De más de una hora en estos dos temas. Espero que les haya sido de mucha ayuda y que vayan ustedes especializándose y mejorando cada vez más como diseñadores instruccionales. Muchísimas gracias. Conmigo, hasta otra oportunidad, quien les habla, Paul Gómez. Nos vemos.